buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a José Valdés. Y os traigo a José Valdés porque es una persona que está muy metida en todo el ambiente político de El Salvador y me parece a mí que hace mucho tiempo que no hablamos de El Salvador, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo allí desde el anuncio de hacer Bitcoin moneda de curso legal. Así que nada, quería un poquito ponerme al día y de paso poneros al día sobre lo que está ocurriendo ahí en nuestro país innovador favorito. Así que nada, os dejo con José, que tratamos una serie de cosas tanto económicas como políticas en breves instantes. Tan breves como me sean a mí estos breves consejos publicitarios, como se decía antes. Bien, ¿qué iba a decir? Alberto Mera, @Alberto_Mera, en Twitter, sí, por si me quieres escribir. Patreon, por si me quieres ayudar, sí, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Ahí es donde yo me gano los cuartos. 5 brazos que podéis donar ahí de buen rollo. Bien, pues eso en Patreon. Twitch, también me gano aquí los cuartos. De hecho, en Twitch tú puedes suscribirte y me llega a mí como 1 € o 2 sin que tú hagas nada. ¿Cómo? Pues si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir. Y si ya lo has hecho, te puedes seguir suscribiendo cada mes, porque tú pagas Prime, no sé si todos los meses. Bueno, no sé cómo va esto. El caso es que tú te puedes suscribir a mi canal gratis si ya pagas Prime. Así que, pues mira, todos contentos, felices y más que felices. Total, que eso en cuanto a Twitch. Y finalmente, Relay, por si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y recomiendo Relay porque, bueno, ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Sencillo, porque es enviar una transferencia a una empresa que está en Suiza, ahí los buenos suizos con sus ovejitas, bueno, pues reciben tu transferencia y ellos te envían Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual luego puedes sacar a cualquier otro sitio, como por ejemplo a un monedero frío. La historia es que como es una transferencia a Suiza, pues es mejor hacerlo con bancos que sean medianamente amigables con el tema de las transferencias fuera. Por ejemplo, los Revoluts, los Open Banks, cosas así, ¿no? Bancos online suelen ser más sencillos para esto. Además tiene el extra de ventaja que, bueno, igual es una cuenta que tu pareja no controla, que encuentro que muchas veces esto me lo comentan bastante. El hecho de, no, mira, lo bueno que tiene esto es que así lo hago desde una cuenta que mi mujer no controla o que mi marido no sabe. Esto es bastante gracioso cuando pasa esto. Pero bueno, total, que tiene muchas ventajas, como esta en particular. Y el tema de la privacidad, pues claro, no es 100% privado porque Relay recibe tu transferencia, de modo que tiene tu IBAN, pero no te pide nada más. Así que es relativamente privado. No te pide hacer KYC de ningún tipo. Así que por todo esto lo recomiendo. Y nada, habiendo dicho esto, pues nada, que sepáis, enlaces a todo en la descripción, descuentos a Relay y demás historias. Así que, ala, vamos ya con José a pasear por las playas de El Salvador. Hola José, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Gracias por la invitación. De hecho, un placer poder estar con tu audiencia, por tomarme en cuenta. De verdad que es un placer poder estar acá con ustedes. Y pues nada, lo mejor para todos los que nos están escuchando. Y pues cualquier duda, consulta que tengan, también pueden buscarme a través de las redes sociales. Y pues pueden canalizarlas a través de Alberto también, si queda alguna duda respecto a lo que conversemos en este podcast. Muchas gracias, porque sí, espero que sean varios e interesantes los temas que tratemos. Quería hablar contigo en particular porque, bueno, desde el anuncio de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, que puso a El Salvador en el mapa, por así decirlo, sobre todo, claro, para los bitcoiners, digamos que Sí, claro. ha pasado ya bastante tiempo y me parecía relevante e interesante el poder conversar contigo acerca de este hecho, un poco el impacto que ha tenido ya pasado este tiempo y otras cuestiones que me parece que están siendo interesantes en lo referente a El Salvador y que, bueno, tú como vives allí y bueno, y estás muy metido en el tema político, pues podrías seguramente ilustrarnos. Así que si te parece, puedes presentarte y explicar un poco qué es lo que haces y por qué podrías estar informado en estos asuntos. Claro, de hecho actualmente me desempeño como comunicador, más en el área política, pero también en el área de marketing, redes sociales, pues internet en general. Pues, soy de la generación que prácticamente venía con una computadora en la mano, así que
la parte de la comunicación política en El Salvador, gracias al trabajo que ha hecho el presidente Nayib Bukele desde mucho antes de que, como tú lo dices, El Salvador se pusiera en el mapa a través del Bitcoin. Él hizo las cosas muy diferentes y nos dio la oportunidad a una nueva generación de poder interactuar en estos mercados que en Latinoamérica de hecho no son tan conocidos. De hecho, pues la tasa de personas que aún tienen miedo de meter su tarjeta de crédito, al menos hablando en Latinoamérica, aún es considerable y pues de cierta forma sabemos que el fenómeno de la pandemia que aún continúa ha colaborado también al hecho de que la gente haya dado ese salto prácticamente un tanto forzado pues, pero que en otras latitudes como en Europa, como en Estados Unidos y ciertas partes todavía de Sudamérica ya estaba pues pegando mucho el hecho de pues el e-commerce que tiene años, décadas de existir pues, pero países como El Salvador no tenían esa apertura del área política para poder enseñarte realmente pues cómo funciona o darte el acceso o darle la facilidad a las empresas por ciertos actores pues políticos y comerciales que siempre meten mano del mercado y pues hay quien quiere y hay quien no quiere. Entonces, pues un pueblo, entre más ignorante sea, es más fácil de gobernar. Cuestión contraria a lo que está sucediendo ahora. Pero, pues soy parte de esa generación que logró ingresar y que ya tenía a la vista el enorme mundo que nos ofrecía Internet, de todas las posibilidades que habían, que el mismo Bitcoin estaba ofreciendo. Y pues el presidente de verdad que vio a bien que el mundo realmente está dormido en referencia a lo que está sucediendo en este momento con el Bitcoin. Así que pues nuevamente eso de verdad que ha sido el presidente el que sí me dio a mí la oportunidad de desempeñarme como lo que realmente hacía en mi propio país, no migrar, no tener que hacerlo únicamente como freelance a través de internet, sino que hacerlo directamente desde el país como comunicador político y como comunicador en general y pues marketing y redes sociales. Es interesante lo que dices sobre el trabajo de Najib antes del anuncio de Bitcoin, que como digo, fue quien nos presentó, fue lo que nos presentó Bitcoin y El Salvador a muchos, a mí entre ellos, he de confesar. Pero es curioso lo que dices porque una vez que pasó esto, yo recuerdo un vídeo que salió sobre Nayib Bukele en las Naciones Unidas, años antes, o Sí, un año o dos antes del anuncio este de Bitcoin, en el cual ya abogaba un poco por que se introdujera la tecnología y los avances de sí, comunicación en ese ámbito, porque decía, es que me acuerdo que era un vídeo muy bueno, porque se plantaba ahí en medio de las Naciones Unidas en el púlpito diciendo, a ver chicos, estamos aquí representantes de todos los países, hemos tenido que venir aquí una semana todos desde nuestro país dejando un sí, montón de responsabilidades y esto podríamos haberlo hecho por internet en Twitch, ¿sabes? Y la gente tendría mucha claro, más interacción y lo verían claro. y sería mucho más ameno para todos. Entonces, ¿por qué no evolucionamos? Entonces, es verdad lo que dices, que Najib ya apuntaba maneras, por así decirlo. Claro. Sí, de hecho, maneras en las que el mundo todavía sigue dormido. Pues, o sea, yo recuerdo que cuando empezó a comercializarse la tecnología ya de forma masiva, tenías, por ejemplo, un reproductor MP3 que tenía 250 megabytes o 512 megabytes, y a la siguiente semana ya tenías el de 1 gigabyte, y dentro de 2 semanas ya tenías el de 2 gigabytes, y así sucesivamente, y prácticamente quedabas desfasado de forma inmediata. Entonces, los líderes de verdad y la clase política en general ha quedado desfasada completamente y creo que ni siquiera se dan cuenta de qué tan rápido avanza la tecnología. Entonces, es un problema real el que tenemos y pues Najib está intentando solucionarlo, o sea, que pues el mundo despierte al respecto. Vale, pues si te parece, ahora que ya hemos puesto un poco el contexto de la conversación, ¿nos puedes poner al día a los que no estamos en El Salvador sobre cuál es el avance, digamos, de Bitcoin en El Salvador después de ese anuncio que, bueno, ya como digo, ya lleva tiempo implantado como moneda de curso legal? Entonces, no, me gustaría saber un poco que nos pusieras al día para la audiencia que no es de El Salvador y que puede tener curiosidad sobre, oye, ¿fue esto realmente? O sea, ¿ha tenido impacto esto realmente? ¿O fue una fase? ¿O Sí. bueno, en qué punto estamos? Mira, de hecho, creo que la parte más importante de esto en esta etapa es la educación financiera. Tan, pues,
precaria, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. De verdad que pues a los bancos no les interesa que conozcas cuál es tu fecha de pago y cuál es tu fecha de corte. Lo que les interesa es que gastes y endeudes con ellos, luego termines pagando intereses y todo lo demás. Eso es que es por lo menos un tema del que se habla. Totalmente precaria, pues nadie sabía ni siquiera cómo abrir una cuenta de banco, pero sí sabes cómo utilizar una aplicación, tu nombre de usuario, etcétera, tu correo electrónico y todo eso, y saber cómo utilizar tu dinero, que es lo más importante, porque de hecho si no tenías una cuenta de banco, difícilmente ibas a saber cómo hacer las operaciones, cómo hacer un cheque, cómo hacer una conciliación bancaria, etcétera. Ahora son cosas que la gente lo puede hacer a través de su billetera, que conoce el concepto de que es una billetera electrónica específicamente, incluso desde que ya hubiese existido PayPal desde antes, ya que PayPal era un servicio que acá en El Salvador estaba restringido, pero era muy difícil sacar tu efectivo, lo podías utilizar a través de Internet, pero no podías sacar tu efectivo. Entonces, la inclusión financiera y la educación financiera en El Salvador de verdad que se ha disparado increíblemente. Todo el mundo quiere saber cómo funciona, todo el mundo quiere saber qué posibilidades puede hacer y obviamente quiere saber si puede ganar dinero. Entonces, tenés ese mercado que todavía está creyendo que es una falacia y pues la naturaleza humana es tal cual. Lo que no lo entendés lo atacás. Entonces, obviamente tenés esa discusión todavía entre ciertos sectores que no terminan de entender que el Bitcoin es algo que pues debe avanzar en el tiempo. Las tarjetas de crédito, si mal no recuerdo, se iniciaron cerca, no sé si fue cerca de 1940, tomó alrededor de 70 años para que pues se comercializaran de forma masiva. Entonces, el Bitcoin va a tardar muchísimo menos. De hecho, ya casi que estamos a las puertas de, pero el primer paso, la educación financiera, tremenda. Todo el mundo quiere saber cómo funciona el Bitcoin, cómo se utiliza, de qué forma puedo hacer mis transacciones electrónicas, el hecho de que ya no hay que hacer filas y todo eso, y la gente lo está aprendiendo muy, muy, muy rápido. De hecho, el salvadoreño le encanta aprender, le encanta saber, porque tenemos la cultura de que me gusta decirle al otro que yo ya lo puedo hacer. Eso incentiva también al otro de que, bueno, este ya puede, yo por qué no lo he hecho. Enseña, quiero ver, ¿cómo es esto? Explícame. Y la gente va aprendiendo. La otra parte es que, de hecho, los ingresos al PIB nacional han incrementado debido al turismo. Aquí la gente quiere venir y conocer El Salvador porque dice, bueno, es la tierra del Bitcoin. Hay gente que se está nacionalizando salvadoreño, pues, y es de otros países, incluso estadounidenses, holandeses, de hecho, han venido y han pedido la nacionalidad. Cuestión que no la ibas a ver a menos que pues, el Bitcoin no incursionara en la forma en la que lo está haciendo. Así que de momento, en esta etapa, El Salvador está viendo un sinnúmero de beneficios indirectos sobre el mercado Bitcoin. ¿Por qué se está formando, de hecho, todavía a nivel mundial? La cultura sigue creciendo, la cultura alrededor del Bitcoin, y pues tiene que llegar el momento cúspide, que es el que estamos esperando. ¿Y qué es lo importante de esto? Que hay que reconocer el patrón. Bitcoin, la gente que ahora está ganando millones en Bitcoin es porque se subió en el momento en el que el valor no era tan apetitoso para cualquiera. Entonces fue la gente que creyó en el proyecto y que dijo, no, esto es el futuro. La cuestión va a ir por acá. Eso ha hecho también El Salvador como país, como nación, y pues estamos viendo ya beneficios indirectos y pues esperamos que pronto veamos ya los beneficios directos de cómo sea el mercado cuando el Bitcoin ya sea una moneda pues manejada pues con un valor mucho mayor del que tiene ahora y digo el valor, no me refiero al precio, pues, el precio es una cosa, el valor es otra y pues eso aumentará también el valor que tenemos como economía a nivel latinoamericano y del mundo. Sí, has dicho dos cosas que las que me gustaría entrar, pero bueno, concretamente una en cuanto a el valor que tiene Bitcoin para una sociedad. Y es que, bueno, es verdad, yo con este podcast en el que, bueno, trato Bitcoin, claro, lo que sí que es verdad que veo es que mucha gente, a raíz de entender y aceptar y empezar a usar Bitcoin, se interesan por otras cuestiones que tienen que ver con el valor del dinero, con proteger el ahorro, con, bueno, cuestiones financieras en las cuales jamás habían parado a pensar y en la escuela jamás les habían enseñado. Así que el entrar en Bitcoin de alguna manera tiene ese beneficio extra que es, oye, igual ni siquiera te vuelves bitcoiner, igual ni siquiera tienes bitcoin, pero el
el que te interese esto te abre las puertas a que te puedan interesar otras cuestiones que son muy importantes, ¿no? Como es la educación financiera de la que hablas. Y la otra cosa de la que me quería detener es el cómo Bitcoin ha permitido a un país como El Salvador ponerse bueno, no sé si a tratar de tú a tú o digamos, ha abierto nuevas vías a un país que igual no las tenía todas abiertas, porque desde aquí, bueno, yo estoy más cerca de España, ¿no? Y la gente que escucha este podcast está también más cerca de España. Y aquí, bueno, como España es parte de la Unión Europea, pues digamos que tiene muchas facilidades en cuanto a financiación y otra serie de ventajas que no son exactamente iguales para un país como El Salvador. Entonces, me gustaría preguntarte por esa relación de El Salvador con los mercados financieros, porque es una relación que ya era un poco tumultuosa antes de Bitcoin, pero después del anuncio de Bitcoin se volvió incluso más no sé si abrupta. Entonces me gustaría que nos hablases un poco de esto y cómo está la situación ahora. Por supuesto, de hecho, te diré algo. Lo que sucede es que El Salvador y como los países de América Latina en general, nunca ha tenido eh, funcionarios que vieran mucho más allá del día a día. O sea, algo hay que tener, bueno, creo que no solamente acá, sino que la mayoría de países, pues la corrupción ya la conocemos que es un mal endémico, es terrible para cualquier nación, para cualquier país, para cualquier negocio, para cualquier economía, por muy pequeña que sea. Puede ser de verdad que sea un pequeño supermercado y alguien está robando de la caja, eso es dañino para cualquier negocio, como para cualquier economía enorme como la de un país. Entonces, El Salvador, bajo el liderazgo del presidente, por supuesto, ha visto otras aristas de la economía que, que hayan estado siempre, pero que nadie las ha podido explotar. Cooperación internacional, la evasión de impuestos, poder generar, pues que de verdad la gente deba de pagar. Aquí hay millones y millones de dólares que la gente evadía, que nadie decía nada al respecto, porque pues la gente que evadía impuestos ya tenía un trato, era como te doy 1 millón para tu campaña y pues durante los 5 años voy a evadir miles de millones de dólares. Entonces, por una parte tenemos toda esa economía que se había desperdiciado por décadas en el país, la cooperación internacional, de hecho teníamos un, un le llamaban igual préstamo, pero no era reembolsable, de una agencia de cooperación alemana que se llama KfW. En la gestión anterior de la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional, prácticamente se perdía. Y tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones de esto y se veía la frustración de la cooperación alemana. ¿Qué les pasa? No quieren el dinero. O sea, ¿qué les sucede? Pues era cooperación no reembolsable. Entonces, pero eran los partidos políticos anteriores los que logramos vencer y derrotar por fin, los que se oponían de hecho a que esa cooperación no reembolsable viniera al país. Entonces, te das cuenta que de verdad que El Salvador tiene un montón de vías de donde poder financiarse. Y eso que todavía no estamos mencionando, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, y todas las entidades bilaterales que pueden prestarle dinero a El Salvador. Entonces, el nivel de endeudamiento que el país tiene en este momento, te diré, economías como la japonesa, si la gente del podcast logra verificar los datos, creo que ellos superan el 200% del PIB en deuda pública en Japón, pero lo que pasa es que ellos saben que pues, el dinero que de verdad se estaba invirtiendo, o sea, es inversión, no es un gasto, porque si sacan como país, sacamos préstamos y al final se lo roban, no hay nada de inversión, entonces va a ser sumamente complicado después poder pagar esto. Entonces las instituciones financieras, de hecho, están viendo a El Salvador como una gran oportunidad porque en sus números están viendo que sí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Incluso anteriormente, el gobierno que estuvo antes que el presidente Nayib Bukele hizo que el país cayera en default 2 veces, sin ninguna crisis económica, sin ninguna pandemia, sin, pues nada de lo que está viendo ahora, pues sin una guerra en otra parte del mundo que también nos afectaba. O sea, de verdad que en condiciones normales estábamos en default. En El Salvador, como en todos los países de América Latina, hay muchísimo dinero, de verdad que hay muchísimo dinero. Lo que sucede es que pues, las gestiones nunca han sido tan
tan buenas. De hecho, hace poco nos suscribimos con otra entidad bilateral financiera de Sudamérica. No tengo en este momento el nombre, lo voy a buscar mientras seguimos conversando. Pero, pues, de hecho, El Salvador ha comprobado que, pues, es capaz de cumplir con sus obligaciones, hacer las inversiones en Bitcoin necesarias, poder seguir invirtiendo en infraestructura, en turismo, en educación. Tenemos el programa de las computadoras y las tablets que se le entregan a todos los alumnos. Eso es también poder abrirle el mundo de Internet a todos los jóvenes. Entonces, no sé si tú sabías, pero pues, las entidades bilaterales financieras lo que ven es tu número de identificación tributaria, el registro que tenés como contribuyente de tus impuestos a tu país, y ese es uno de los indicadores más importantes. Además, hay que sí genera ingresos. Entonces, de verdad que El Salvador, a pesar de lo que se pueda ver desde afuera o que puedan decir que es un país pobre, etcétera, pero el dinero de verdad que sí, sin ánimo de ego o algo por el estilo, sí abundan. De verdad que hay dinero recorriendo la economía y saben prácticamente los salvadoreños somos la tercera comunidad más grande en Estados Unidos, si mal no recuerdo, después de los hindús y después de los mexicanos. Entonces, de verdad que ellos lo saben que hay muchísimo dinero acá en El Salvador y pues nos tratan bien. De verdad que las entidades financieras saben que El Salvador en este preciso momento está creciendo y por supuesto es un muy buen pagador. Es interesante lo que dices porque, claro, en relación a... Bueno, que supongo que hay un discurso ventajista aquí, pero en relación a los bonos Bitcoin, que, bueno, me gustaría, si tienes algo que decir ahí, pues comentarlo, porque es un tema que me parece muy interesante y que hemos tratado aquí en el podcast varias veces. Bueno, pues en relación al anuncio de los bonos Bitcoins, salieron y siguen saliendo, ¿no? Ahora, estos días, muchos comentarios, ¿no? o muchas informaciones al respecto de la salud, maltrecha salud financiera de El Salvador, ¿no? Donde el coste de la deuda ha subido mucho, es decir, que se han vendido mucho los bonos, ha bajado, ¿no? El precio de los bonos. También el coste de cubrirse contra un default frente a El Salvador también ha subido mucho, aunque bueno, eso justo en un directo previo lo comenté y ha subido mucho el coste de protegerse frente a la quiebra de todos los países, no solamente de El Salvador, o sea que era también un poco importante tener en cuenta eso. Pero nada, me parece interesante esto que dices porque sería una visión mucho más optimista o halagüeña, ¿no? que la que se ve muchas veces en Twitter, que claro, tampoco es tampoco es Sí, un lugar claro. en el cual puedas encontrar, digamos, información muy objetiva siempre. Claro, ¿no? Y es que de hecho, mira, es un poco complicado, tenemos que ser honestos. O sea, como seres humanos, o como seres humanos, porque abarcar todas las latitudes, queremos todo ya, queremos que todo nos funcione. O sea, la primera pregunta de toda persona que ingresa a inversiones es, ok, ¿cuál es la inversión más segura? Eso no existe. Entonces todos queremos, o sea, yo quiero donde gane, donde el siguiente día mi inversión sea el 200% de lo que ya invertí. Y ok, está bien, pues, pero hay que conocer son los costos-beneficios, todo lo que implica, etcétera, si es a largo plazo, etcétera. De hecho, las bolsas de valores te catalogan como qué tipo de inversionista eres, si eres alguien agresivo, si eres pasivo, etcétera. Y basado en eso te ofrecen, ok, se puede invertir acá. La inversión, el riesgo es poco, pero el retorno de ganancia también es poco, y así sucesivamente. Entonces, eso son muchísimos factores los que hay que tener en cuenta para poder decir, ok, le vamos a apostar a lo que va a ser El Salvador o no. Y si solo nos guiamos por lo que sucede en redes sociales, cometemos un gravísimo error, ¿verdad? Que es un error garrafal guiarnos únicamente por los comentarios que suceden a través de redes sociales, porque vas a tener obviamente el sesgo. Yo, de hecho, tengo un canal en YouTube, voy a entrevistas acá en el país y siempre lo digo, de verdad que es una de mis frases insignias, no me crean a mí. Busquen la información, infórmense bien de los canales oficiales y hay que tomar en cuenta que pues siempre van a haber lugares que te van a hablar desde una perspectiva
política, desde una perspectiva económica en la que se van a querer beneficiar de lo que te están diciendo. Entonces, lo mejor es contrastar la información, hacer trabajo un poco periodístico y saber si estoy bien en lo que voy a invertir o no. Pero para esto tenemos que tener muy claros los factores que debemos tomar en cuenta. No es solo informarme, hacer una mezcla de toda la información que tengo y luego voy a tomar una decisión. No, sino que primero tenemos que definir cuáles son los factores que voy a investigar, qué factores voy a indagar. Ok, ¿cuánto ha crecido ahora El Salvador? ¿Cuánto está creciendo? ¿Cuánto del dinero que se ha prestado en El Salvador se está destinando a inversión, etcétera? O sea, es trabajo, hay que hacerlo, pues. Ese es el trabajo que como inversores se debe hacer. Investigar la información necesaria para poder tomar las decisiones correctas. No guiarme únicamente por redes sociales. Entonces, ¿y cuál es el mejor ejemplo de esto? Tenemos instituciones financieras enormes que le siguen prestando dinero a El Salvador. ¿Por qué? Porque ven que los datos, las cifras del crecimiento económico, de inversión, de turismo, de educación, obviamente, porque pues está viendo inversiones a 20, a 30 años, se están dando, de verdad que están funcionando. La gente de verdad que ni siquiera le prestara dinero a El Salvador si tuviéramos malos ingresos. Las casas, esas clasificadoras de deuda, también tienen sesgo. O sea, de verdad que si no quieren que una economía crezca, es cuádruple Z. Y detengamos ese país porque está creciendo y es competencia y lo que están exportando me va a quitar el mercado al de la directiva, entonces pues ya ahí tenemos otros intereses, ponerle otra calificación, invéntate algo. ¿Vea? Entonces no nos podemos guiar por todos esos factores, sino que tenemos que nivelar la información de un lado y del otro para tomar decisiones certeras. Te diré que a mi experiencia, a mi corta, muy poca experiencia, te diré que cuando buscas esa información y ves los flancos que nadie vio, es donde vos decís, ah, ok, aquí es donde está la oportunidad. Pero pues los experimentados lo ven, por eso están viniendo a El Salvador y están invirtiendo de verdad en una economía que ven que si ellos son los primeros, de verdad que van a seguir creciendo, pues. Esa creo que es la mayor apuesta que están haciendo tanto las instituciones financieras como esta gente que viene a El Salvador a nacionalizarse y a poner negocios ya enfocados en Bitcoin. Sí, bueno, la parte de los negocios y de los particulares yo creo que es clara porque, bueno, individuos como Max Keiser y compañía pues, están hablando siempre de... Bueno, de hecho Max se pasa el día en El Salvador, no sé si se ha nacionalizado Sí, también allí, pero se ya pasa. está en el proceso. Sí, ya está en el Sí, proceso. ¿ves? Por eso digo que tanto él como su mujer, no me Sí. acuerdo de su nombre ahora, pues se pasan el día en El Salvador Stacy. y... Stacy, eso. Sí. Pues se pasan el día en El Salvador y no serán los únicos, claramente. Entonces, esa parte yo la veo clara. Pero bueno, tú has dicho que es bueno fijarse en los números, ¿no? Y no simplemente en lo que se dice por Twitter. Pero claro, es verdad que cuando miras los números, sobre todo en el caso de la deuda, sí que lo ves feo. No sé cómo de feo, ¿no? Porque una cosa es que los números parezcan feos, que ya te digo yo desde aquí, los números de deuda parecen feos para todos. O sea, parecen feos para España, para Estados Unidos, para... Claro. Entonces, claro, que digan, no, bueno, es que mira qué mal está El Salvador. También hay que tener en cuenta que realmente... Claro, si lo pones así, pues Sí. cualquier país parece quebrado. Bueno, Japón quebradísimo, todos parecen quebrados, ¿no? Entonces tampoco, tampoco me parece ¿no? el argumento que esté tan claro, ¿no? Como, no, mira, es que parece que está quebrado. Pero es verdad que si miras simplemente los números y ves, bueno, lo que ha pasado con el coste de la deuda y con el coste de protegerse contra una quiebra, pues es verdad que los dos se han movido en contra de El Salvador. Pero tú comentas que, bueno, realmente la situación no sería realmente tan peligrosa o tan mala. Claro, te diré algo. ¿Qué pensarías si yo te dijera que en El Salvador hay tienda Porsche? Ah, bueno, no, pero es lo que digo, que es una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Porque que haya riqueza en el país no quiere decir que, digamos, el país en sí esté en una buena o mala situación financiera, porque puede haber países donde haya mucha riqueza, pero donde el país, como país, sea incapaz de financiarse porque, bueno, nadie se fíe del país
digamos, financieramente, o nadie se fíe del país lo suficiente como para prestarle dinero. Que como digo, no es el caso de El Salvador, pero tampoco el hecho de que haya riqueza en el país significa que, en mi opinión, significa bueno, que el país financieramente esté en una situación saludable. Pero bueno, si te parece, hablemos, si no, de un ente que ha sacado muchas veces el discurso este de no, El Salvador lo va a pasar mal, que es el Fondo Monetario Internacional. Sí, ¿Puedes hablarnos un poco de cómo está esta relación entre el Fondo Monetario Internacional y El Salvador? es que de hecho, bueno, una cosa es nuevamente lo que sale en redes y otra cosa es la que ya Sí, pueden por eso. comentar tras bambalinas. Entonces, mira, te soy honesto, de verdad que El Salvador, yo creo, eso va a ser una opinión muy, muy personal. El Salvador no tiene todas las intenciones del mundo de tener una relación con el Fondo Monetario Internacional. No es que estemos necesitando dinero del Fondo Monetario Internacional. Y de verdad te lo digo así porque, como te dije anteriormente, hay otras fuentes de financiamiento. De verdad que, o sea, el presidente tiene una visión tan amplia financieramente hablando que él sabe que si el dinero no viene de un lado, va a venir de otro, si no viene de otro, va a venir de otro, si no, hay un montón de posibilidades, de verdad que hay un montón de formas en las que el país se puede seguir financiando. El punto es que el país, de verdad que al menos mientras lo lidere él, va a tener ese equilibrio entre gasto, deuda, inversión, etcétera. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que pues el dinero no es un fin, el dinero es un medio. O sea, de verdad que, o sea, generarle a El Salvador miles de millones de dólares, sí, pero ¿de qué sirven si esos miles de millones de dólares no se están utilizando de la forma correcta? Vas a tener casos como Argentina, una de las economías más grandes y una potencia económica en Sudamérica. ¿Y qué pasó cuando otro gobernante tomó el poder y empezaron a hacer cosas que económicamente se empezaron a hacer mal y están en la situación en la que están ahora? Entonces, o sea, en el tiempo, en 30, 40, 50, 60 años, que un país mantenga una estabilidad económica es prácticamente, pues, eh, no puedo decir imposible, pero es sumamente difícil, es sumamente complicado. Vemos la situación en la que ha estado Estados Unidos prácticamente desde los 2000 para acá. O sea, su época dorada fue antes de que China subiera todo lo que debería de subir económicamente hablando, pero de verdad que en este punto El Salvador sí está haciendo las cosas para que la economía crezca, para que la economía suba, a pesar de que venimos de la pandemia y la inflación que tenemos en este momento. O sea, si no tuviéramos esos factores enormes, la cosa estuviera aún muchísimo mejor, pero pues lastimosamente nos ha tocado vivir en esta época y afrontar estos problemas. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que uno de los grandes países no tuvo problemas económicos? O sea, es del día a día. O sea, a veces como seres humanos quisiéramos que tener una vida sin problemas. Y cuando no tenés problemas, te los inventás. Tú mismo Sí, vas y los buscas. totalmente. Sí, hace falta problemas siempre, sí. Exacto, exacto, y a eso voy, pero no es el punto exactamente de que los vamos a ir a buscar, pues, sino que nos van a venir los problemas y hay que solucionarlos. Entonces, en el mundo empresarial, el empresario sabe que los problemas es un factor que debe de estar. O sea, cuando un empresario no tiene problemas, es porque sabe que hay un problema más grande. Si alguien le dice, no, todo está perfecto en la empresa, el flujo de efectivo es constante, nuestros proveedores pues no nos quedan mal, nuestros clientes, si todo marcha bien o hay algo que mejorar, porque nos estamos manteniendo en una línea plana y eso nos puede hacer que caigamos, o definitivamente hay algo que está funcionando mal. Entonces, mi punto acá es el siguiente, que independientemente de que hagamos en este momento las cosas bien, luego las hagamos mejores, siempre van a haber cuestiones que pueden golpearnos financieramente, como un desastre natural. Hay que recordar que, pues, de hecho, El Salvador está en uno de los lugares más vulnerables, el tamaño también de nuestro país, son cosas que ya no podemos controlar, ¿verdad? Si quisiéramos, porque Starlink tuviera un sinfín de satélites también para poder controlar el clima y poder controlar la economía. Pero no hemos llegado a esto, así que los problemas financieros de uno u otro país pueden aumentar, pueden disminuir,
pero de lo que sí estoy seguro es que en ese momento, mientras el presidente Bukele siga liderando el país, vamos a saber cómo combatir cualquier problema económico que afrente el país. De hecho, previniendo estos futuros problemas que se van a dar, es que se están haciendo las reservas Bitcoin en este momento. O sea, él ya sabe que pues la economía en algún momento va a colapsar. Eso, o sea, lo tenemos prácticamente enfrente. Estados Unidos sigue imprimiendo más dinero y eso es insostenible. O sea, la misma economía va a cumplir su ciclo total, global, tiene que cumplir ese ciclo. Él lo sabe perfectamente, pues, y por eso es la apuesta al Bitcoin. De hecho, si recordarás, incluso con el tema este de la pandemia, El Salvador fue de los primeros países en cerrar sus fronteras. Todo el mundo todavía decía, no, si no va a pasar a más, ¿verdad? Incluso acá en El Salvador la oposición política hizo burla de que los funcionarios llegaron al aeropuerto con mascarillas y etcétera. Y yo los entiendo perfectamente. O sea, para el gran público era normal ver que las cosas pues no se salieran de control, como pasó con el HN1, como pasó con el ébola y etcétera. Vimos varias posibles pandemias que nunca suscitaron. Vino COVID y la gente dijo, no va a pasar, no va a pasar, vea más. El presidente vive bien esto y te voy a dar un antecedente que tal vez no muchos tienen. El padre del presidente era científico, de hecho era ingeniero químico y escribió un libro que se llama Aclarando Conceptos. Él también era aficionado a la física, etcétera. Entonces, cuando vos conoces los temas científicos, vos conoces cómo se comporta la naturaleza y el ser humano como tal. Es la base de todo, o sea, la economía y la política es el arte de cómo convivimos como seres humanos y cómo comerciamos entre seres humanos. Entonces, él tiene muy presente el antecedente científico del padre, que lo aplica a la forma de gobernar, y te diré, o sea, si te preguntara en este momento, dime algún presidente que tenga un antecedente científico. O sea, por el contrario, o sea, hay unos que dicen que el cambio climático es falso o que desconocen realmente de los términos, otros que ni siquiera, no les interesa conocer nada que tenga que ver con la ciencia, sino que con la política y la economía. Esos temas déjamelos a mí, pero la ciencia eso ni siquiera lo entiendo. O sea, creo que ni siquiera podrán recordar para qué se utiliza la trigonometría. Cuestión básica que la vivís todos los días. Ya no digamos cuestiones más complejas, ¿verdad? Pero, en fin, el punto es ese, que el presidente, pues, de verdad que tiene un sinfín de herramientas que contribuyen a que, pues, aunque algunos se burlen o puedan decir que el Bitcoin no es una gran apuesta para el país, etcétera, él sabe de verdad lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. De eso sí te puedo dar completa certeza. A ver, porque me han salido tres cosas aquí que me parecen interesantes. La primera, bueno, no sé si este orden es el correcto, pero vamos a ir por ahí porque es el orden en el que lo he apuntado. La primera Claro. es la importancia de la otra pata de la economía que tenéis. Bueno, no la otra pata, pero sí que tenéis bueno, una doble moneda de curso legal, ¿no? Tenéis el dólar y tenéis Bitcoin. Entonces, en la parte del dólar estáis expuestos, como decías, a lo que pase con el dólar. Una moneda sobre la que no tenéis control ninguno. Igual pasa con Bitcoin. Bueno, la diferencia, digamos, sería que en Bitcoin sabes el calendario de emisión y en el dólar, pues no lo sabes. Entonces, ¿en qué medida os estaría afectando la impresión de dólares que viene de Estados Unidos y el hecho de que, bueno, vuestra deuda seguramente, ¿no? también esté en dólares y, bueno, en general, ¿en qué medida veis que os afecte el tema de la economía dólar? Mira, lo que sucede es que según vengan apareciendo los problemas, así se van a ir tomando las soluciones. ¿Por qué? Porque no sabemos qué problemas se van a venir. De verdad que no estamos seguros de los problemas que vamos a afrontar, al menos en la parte, hablando directamente del dólar. De verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que según vengan los problemas, empezás a ver los primeros indicadores, empezás a tomar medidas. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países en fijar los precios de la gasolina. Acá llevamos prácticamente, si mal no recuerdo, 2 meses o 3 meses que la gasolina no pasa de $4.23, $4 y 21 centavos aproximadamente por ahí. Entonces, y pues el combate constante con los especuladores, la gente que a pesar de que la gasolina está más barata, mantiene los precios arriba, se mantienen las inspecciones en todo el país, en las gasolineras y también en los comercios.
bueno, el país tampoco es tan grande, pues, pero sí podemos tener un poco más de control sobre ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de medidas, como las que ya se están tomando, se van a seguir tomando de acuerdo a esos problemas que podamos venir afrontando con el dólar. Sí te diré que el problema es este, que los demás países difícilmente van a ir tomando medidas al respecto. Entonces, por ejemplo, independientemente de lo que suceda, los demás países van a seguir comerciando con el dólar. Entonces necesitamos seguir manteniendo el dólar momentáneamente, pues para no aislarnos completamente del mundo. Eso no lo podríamos hacer, sería una tontería en este momento. Entonces, lo que hay que saber es cuál va a ser el momento exacto en el que podamos tomar medidas en las que podamos darle mayor prioridad al Bitcoin que al dólar como país. Pero pues para eso recordemos que es un contrato social en el que el dólar, yo te puedo dar un billete de $50 y tú confías que vale $50 porque tiene el número 50, pero es un papel más. O sea, eso de verdad que es independiente, es porque tú y yo confiamos en eso, así se ha dado históricamente. Entonces, en el momento que tengamos muchísimos más actores que confíen más en el dólar que cualquier otra moneda, dígase dólar, dígase... Bitcoin, ¿no? Que confía más en Bitcoin que... Exacto, entonces ahí es donde definitivamente la balanza se va a empezar a ir por el lado más de Bitcoin que por cualquier otro. Lo único que necesitas es más personas que confíen en la moneda como algo de intercambio. Y las naciones lo están haciendo, o sea, las empresas lo están haciendo. Así que vamos por ese camino. Y los que estemos adentro de ese camino en este momento, desde antes de que explote de verdad el potencial de Bitcoin, seremos los más beneficiados. Sí, bueno, esa parte está clara, porque sí, la gente que apuesta por Bitcoin lo hace con una visión a largo plazo y sí, si esto empieza, bueno, ya es bastante conocido y aceptado y adoptado, pero bueno, si se Sí, incrementa, ¿no?, esa adopción, pues francamente, claro, nos beneficiaría a todos. claro, pero lo que te voy a decir es esto, es que el Bitcoin no va a subir porque sea el Bitcoin, o porque es bonito, o porque me gusta, o porque luego es amarillo, etcétera, sino que el problema principal acá es que el dólar ya no está funcionando. Sí, sí, no, está claro. La mayor ventaja del Bitcoin, o sea, la verdad que el Bitcoin podrían ser peras, podría ser lo que sea, pero obviamente tiene sus cualidades porque son más viables. El, el, lo más el poder más grande que tiene Bitcoin en ese momento es que el dólar va para abajo. Entonces vas a tener ese caudal negativo que tiene ahorita el dólar, va a pasar a Bitcoin. O sea, cuando tú te pasas de una cosa a otra es por los beneficios, no te pasa solo por rebeldía. O sea, de verdad que es por necesidad y porque tiene mayores beneficios. Entonces, ahorita, de verdad que mientras el dólar quiera seguir flotando y quieran seguir imprimiendo más dólar, esto le va a seguir dando más fuerza a Bitcoin. Entonces, ahí es cuando se escucha esta frase, Bitcoin es inevitable, pero nadie te lo explica. ¿Verdad? Es como, sí, hay gente que es full Bitcoin y te quiere decir que es inevitable y que va a suceder, y la gente no lo entiende, pero lo que pasa es que lo que es inevitable, de verdad, es la caída del sistema económico actual que tenemos. O sea, va a colapsar porque la economía así funciona. Sí, esos temas que, como tú dices, es verdad que no se explican a menudo, suelen ser, digamos, el objeto de este podcast. Así que aquí sí que se tratan. Breve pausa para recordaros lo de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Ayúdame, dona dinero, es una buena causa. Y también lo de Twitch, por si quieres verme. Hay una buena comunidad de Twitch, la verdad es que lo pasamos muy bien. Es de las cosas que más me gusta hacer, francamente. Si yo pudiese dedicarme a algo, probablemente me dedicaría a hacer más directos de estos. Bueno, no sé si más, pero sí que me los curraría. No sé, es que me lo paso muy bien con la gente y parece que la gente también lo disfruta. Se ha creado una comunidad ahí muy agradable de tibios y no tan tibios. Así que sí, hay un poquito de todo. Normalmente los tibios vienen para darme juego. Así que nos lo pasamos bien ahí. Porque a pesar de que yo me ría de su tibieza, o tibiedad, no sé cómo se dice esto, es todo desde el respeto, así que buen rollo, nos reímos. Y nada, eso, que si te quieres venir a vernos, pues ahí estamos en Twitch. Y si tienes lo del Prime ese que he dicho antes, pues también te puedes suscribir, registrar, pagar. Y ya está pagado, o sea, está todo pagado. Simplemente tienes que hacerlo y ya está. Bueno, bien, pues nada, que seguimos, ¿no? Seguimos con José un rato, a ver qué nos cuenta. Pero te quería
Te quería decir que, claro, a raíz del tema de Bitcoin, ¿podrías compartir algo de información? No sé si tú sabes algo que nosotros no sepamos o que no ha salido en redes, pero ¿tú sabrías algo de cómo está la cuestión del bono Bitcoin que hemos tocado antes? Debo ser honesto, no conozco ahorita la información que se maneja respecto a los bonos Bitcoin. Lo que sí es que, bueno, sí van a salir definitivamente, pero se está esperando el mejor momento para hacerlo. Eso va en muchísimos factores, como hablamos anteriormente en el mismo podcast. Hay muchísimos datos que realmente no los tenemos a la vista, porque obviamente, pues, o sea, si no todo el mundo se va a beneficiar cuando aparezcan, ¿vea? Y todo el mundo va a ganar millones de dólares. El punto es que puedas mantener también el valor que vayan a tener estos bonos y que se vendan en el mejor punto histórico posible para El Salvador y para los inversionistas, cosa que estoy seguro que hay información adicional ahí arriba que no la manejamos acá y que eso ha detenido esto, pero vas con una ciudad Bitcoin, vas con la primera nación que ha tenido Bitcoin, vamos a tener la emisión de bonos Bitcoin. De verdad que yo creo que el mayor temor de la gente es que no vayan a salir, que ya eso ya no vaya a pasar o algo por el estilo. Eso definitivamente lo aseguro que no es que vaya a pasar, que no vayan a salir los bonos Bitcoin. Ellos van a salir porque van a salir, pero de verdad que en la economía, especialmente con este tipo de bonos que son una novedad, hay que tener mucho cuidado porque también pueden haber estrategias para quererlos hacer ver mal, pues, o sea, que te los compre alguien de golpe y, no sé, pues desarmarlos. De verdad que de todo te puedes esperar en un mundo que de verdad quiere atacar Bitcoin de la forma más visceral posible para poder hacerlo ver mal. De verdad que en El Salvador tenemos una incidencia de organizaciones internacionales queriendo hacer ver mal la gestión del presidente, que conocemos desde dónde vienen estos ataques. Y te lo digo yo que lo vivo día a día. O sea, pasamos en redes, en una discusión en la que El Salvador es atacado a nivel internacional de una forma visceral. Y eso se viene dando especialmente desde que se aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal, casualmente. O sea, Casualmente. economistas que jamás se habían preocupado por El Salvador, que probablemente ni sabían que existíamos, ahora nos atacan y dicen el presidente, él no está pensando en el pueblo, que no sé qué, sí, señor economista, y nosotros como salvadoreños estamos seguros que usted, que nunca se había preocupado por nosotros, sí se preocupa ahora por El Salvador, ¿verdad? No les importa, lo único que les importa es defender su teoría económica, quedar bien ante la academia, atacando el Bitcoin. Así que créeme que nosotros como salvadoreños vivimos en un constante conflicto con entes internacionales que quieren ver fracasar a El Salvador a toda costa, no solo en el tema Bitcoin, sino que la gestión del presidente, porque él es el principal impulsor de esto a nivel gubernamental, y el mayor temor es el ejemplo, que si una nación lo está haciendo, y el peor problema sería que funcione. Eso sería tremendo para estas economías. Entonces, de verdad que el tema de los bonos se está teniendo mucho cuidado con ellos porque, pues sí, no se sabe qué es lo que pueda pasar o de qué forma nos quieren atacar con los bonos ya en el mercado. Yo he hablado de los bonos en dos podcasts aquí, en dos capítulos de este podcast, porque me parece un tema bueno, apasionante y el impacto que podría tener es increíble. A la nada que, claro, en el caso de que fuesen, ¿no? que saliesen adelante de una manera incluso medianamente favorable, tendría un impacto increíble para otras economías que se encuentran en una situación muy parecida a la que está El Salvador. Claro. Entonces, entiendo lo que dices y por eso muchas veces no entiendo las reservas o las reservas con el presidente, ¿no? Con el presidente Nayib Bukele, porque, bueno, habrá gente a la que le caiga mejor o que le caiga peor, pero el hecho de que se haya cargado esto a sus espaldas, que haya hecho esta apuesta, ¿no? Como presidente de un país y que haya puesto Claro. a El Salvador en el foco de estas entidades supranacionales,
y algunas nacionales, como pueden ser algunas de Estados Unidos, pues es de enorme valor, porque claro, desde España te digo yo que es muy fácil sentarnos Claro, aquí y ver, a ver, bueno, a ver cómo les va a estos en El Salvador, a ver qué, sí, a ver qué hacen, ¿no? A ver que, si no les explotan, y si no les sí, explotan, pues bueno, ya vemos a ver qué tal. O sea que realmente tiene mucho valor meterse en este fregado y eso hay que dárselo, sí o sí. claro, sí, definitivamente. O sea, de verdad que, créeme que el presidente, bueno, él ya tenía sus empresas familiares, estaba sumamente cómodo, pero pasa algo. De verdad que uno, el antecedente nuevamente del padre le inculcó mucho el cariño por El Salvador, y que debería de ser todos en todas partes del mundo, pues por sus propias naciones y por su familia y en general. Entonces, él es una persona de muchísimos valores. Creo que en el mundo en general, nosotros nos asombramos cuando vemos a una persona que te extiende la mano sin esperar algo a cambio. Eh, Vemos actitudes a veces que a mí de verdad que me sorprende que a la gente le sorprenda que un ser humano puede ser amable, que cayó algo y te lo devuelva, etcétera. Hay algunas naciones que pues es la regla de lo normal, lastimosamente no es en la mayoría de naciones del mundo, pero sí él tiene la clara convicción de que ayudar a los demás tiene una retribución mucho mayor, y pues obviamente no podemos descartarlo, el hecho de que vas a dejar algo para la posteridad, e incluso hay algo que él lo comparte cada vez que sale en redes, que sacan un mapa histórico del dinero, desde cuando se empezó a prácticamente a tomar en cuenta cualquier objeto como dinero, a la evolución, al patrón oro, etcétera. Y en este momento, en ese mapa de la historia del dinero del mundo, ya aparece El Salvador. Aparecemos como el país que adopta una moneda electrónica como moneda de curso legal. O sea, esa marca quedó ahí y va a quedar ahí en los próximos 100, 200, 300 años, si es que no nos acabamos el planeta antes. Y pues ya El Salvador, de hecho que se menciona como un eslogan político, pero de verdad que no lo era. Está haciendo historia en esa parte. Entonces, él conoce ese valor que va a tener no solo para El Salvador, sino que para la humanidad en general, las acciones que él está haciendo. Entonces, hay mucho ahí de los valores intrínsecos que él tiene como un ser humano, que era lo que mencionaba, de hecho, en las Naciones Unidas. Y te diré algo, y a todos los que escuchen el podcast, pónganle muchísima, muchísima atención al último discurso que él dio en Naciones Unidas, que lo dio ya de forma virtual. Entonces, lo que tú mencionabas al principio, él lo dijo en la primera vez que llegó a la ONU. Eso lo deberíamos de hacer a través de Internet. Viene la pandemia y terminan haciendo las Naciones Unidas a través de Internet, pero porque la pandemia los forzó a hacer algo que tuvieron que haber hecho hace años. Entonces, ese discurso, la parte final de ese discurso es sumamente fundamental para saber en qué camino va a ir El Salvador. De verdad que, y le voy a mencionar un poco, él decía que él no iba a pedir la refundación del multilateralismo, que otra vez los países buscaran de qué forma reorganizarse y poder actuar como Naciones Unidas. No, dijo, ya saben que ya, o sea, es mentira, no nos vamos a organizar. Así que El Salvador va a decidir tomar su propio camino y vamos a buscar diseñar la nación que quisiéramos que todas las naciones diseñaran para los seres humanos. Porque la nación, el país como tal, la visión del presidente es poner al ser humano como el centro, como la finalidad de, de cómo gobernar un país. O sea, todo debe ir encaminado en el ser humano. Entonces, la economía, obviamente, pues es un factor sumamente importante. Entonces, la finalidad del presidente va muchísimo más allá todavía que Bitcoin. Bitcoin es una cuestión que viene añadida a la finalidad que tiene el presidente como tal, que es formar, por fin, pues un país que ponga al ser humano como el centro de todo. Y te diré algo, es incluso más fácil para El Salvador hacerlo porque somos un país pequeño. Entonces, Bitcoin va a venir a ser como esa moneda de esta nación que pone al ser humano como el centro de todo, conviviendo obviamente con el entorno, con la naturaleza y todo lo demás, con el medio ambiente, porque así debería de ser.
Entonces, él ve en Bitcoin esa moneda que sí pueda llevar a la sociedad a crecer como tal. Incluso yo sé que algunos podrían decir, eso suena utópico, pues, pero de verdad que no, es complicado decirle a alguien, sí, pero ¿hace cuánto veíamos utópico Bitcoin? No sé en tu caso, Alberto, ¿hace cuánto estás en Bitcoin? No sé si justamente desde que nació o en el camino te sumaste, pero alguien tuvo que iniciar ese camino. Si ese camino no se iniciaba, pues nadie se va a sumar porque nadie empezó el camino, obviamente. Entonces, hay muchísimas cosas ahí detrás del país que ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, no es una cuestión únicamente económica, él sabe que el dinero solamente es un medio para lograr un fin y pues qué mejor que Bitcoin en este caso. A ver, es bonito lo que dices. Me encantaría a mí también vivir en una economía donde, digamos, lo importante fuese el ser humano y su acción y ya está, ¿no? Y, digamos, el Estado tuviese el menor impacto posible. Soy bastante anarquista en ese sentido. No obstante, bueno, hay un par de detalles por ejemplo, una cosa Claro. que has comentado antes en referente al tema del petróleo y la gasolina. Bueno, has comentado antes una cosa que me ha preocupado, sobre la cual voy a pasar de puntillas, ¿vale? Porque no querría meternos ahí demasiado. Pero Okay. has comentado que el precio de la gasolina ha sido fijado a un límite máximo, lo cual a mí, bueno, Sí, me preocupa enormemente, porque, claro, El sí, Salvador no produce su propia gasolina, ¿no? Su propio petróleo. claro, Entonces tendrá que sí, importarlos. Si le pone un precio fijo, sí, tendrá que o bien pagar la diferencia si está más caro o bien olvidarse de importar. Entonces, o perder dinero. Entonces, bueno, no sé. En sí, cualquier caso, lo de fijar un precio lo veo peligroso en el largo plazo o costoso, ¿no? Una de dos. Pero bueno, más allá sí, de ese pequeño detalle bueno, pues imagino que tendrán en cuenta en vuestros presupuestos. Sí que te quería claro, comentar que es verdad que como nación ejemplo sí que está dando algunos pasos. Pues de hecho, hace poco, escasas semanas, 44 sí. delegaciones de otros países se acercaron a El Salvador a exactamente no sé muy bien qué, estudiar, digamos, el caso del Salvador y la adopción de Bitcoin, pero me gustaría Sí. saber si tú tienes más información sobre qué salió adelante en esa convención de bancos centrales y si algún país, bueno, está más cerca de seguir los pasos de El Salvador. Siéndote honesto, de verdad que los funcionarios que vinieron, el punto era poder presentarles de qué forma El Salvador está adoptando Bitcoin, cuáles son las ventajas como naciones que tienen, como el mismo sistema financiero puede tener, podérselas presentar a ellos. De verdad que los vi muy, muy contentos durante las presentaciones. Eh, Tuvieron algunas sesiones donde se les explicó y se les enseñó más sobre Bitcoin y de verdad que lo vi sumamente emocionado durante las conferencias que se brindaron. Era como, no había, yo entiendo ese como conflicto que puede haber dentro de redes sociales en la que ves a alguien que defiende el sistema fiduciario y dice, no, es que los bancos, el dólar, ¿verdad? Y el Bitcoin malo, y el del Bitcoin, sí, sí, no, el dólar es malo, etcétera. Pero, o sea, ya en las escalas profesionales donde de verdad eh, te sentás con alguien del otro lado, va, ok, háblame de qué trata Bitcoin. Ok, háblame de qué ventajas puede tener el sistema fiduciario y veamos qué podemos sacar juntos. Ok, entonces estoy de acuerdo en esto me parece. Mira, tengo dudas al respecto. ¿Y eso por qué es así? Ah, es por eso. Entonces, fue esa reunión más amena entre la nación Bitcoin, los representantes de la nación Bitcoin, y poder tener esa conversación amena de decir, ok, un debate sano en el que podemos, eh, mira, siempre he tenido esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Bitcoin es esto? ¿O por qué ustedes lo ven como algo bueno? Es por esto y esto. Ok, bueno, en eso no estoy de acuerdo, pero esto me parece que es muy bueno. Entonces sí fue como un primer acercamiento a estos representantes para que pudieran llevar el mensaje también a sus naciones. Sabrás que pues no dependía de ellos decir, bueno, vamos a adoptar Bitcoin. Entonces, es complicado dentro de las naciones, te soy honesto. Yo como comunicador político sé que las decisiones que puede tomar algún funcionario las ven más
en la forma en la que los pueda afectar políticamente que en la forma en la que pueda beneficiar o pueda afectar a su población. Entonces, acá el presidente sigue una lógica muy sencilla. Bueno, ¿beneficia a la población? Sí, hagámoslo. Entonces, la población no está segura si los va a beneficiar, no, pero sí los va a beneficiar porque vamos a hacer esto, esto y esto, él sabe que los va a beneficiar, hagámoslo. Entonces, se han dado casos, al menos cuestiones con las vacunas, por ejemplo, donde la gente decía, vamos a ser el último país en recibirlas, etcétera. No las están comprando, son donaciones, etcétera. Esto se hizo desde muchísimo tiempo atrás. Se reservaron incluso antes de que pues se produjeran y hay gente que dijo, pero sí, pero ¿cómo las van a reservar si ni siquiera existen? Entonces, pues hay que saber que a veces la gente no sabe que necesita algo hasta que lo tiene. Nunca se imaginó que lo iba a necesitar. Entonces el presidente sabe que pues la lógica es simple. Si beneficia a la población, hagámoslo. Va a beneficiar a la enorme mayoría, hay que hacerlo. Así que pues definitivamente el presidente sabía que pues la información que se le iba a brindar a estos representantes de los diferentes bancos era pues, únicamente para que la llevaran y ellos ya lo consideraran. Lastimosamente, pues no está en las manos de estas mismas personas hacer ese tipo de políticas, hay que estudiarlas, ya sabes cómo es esta parte burocrática de que pues tenemos que ver si funciona, si no funciona, luego si la gente la acepta, no la acepta, es un tema larguísimo. La ventaja acá en El Salvador es que pues, la población ya tenía un antecedente desde muchísimos años atrás con el presidente, con el actual presidente, cuando él fue alcalde, y confía mucho en lo que él hace. Sabe que su política es esa. Si él decide algo es porque nos va a beneficiar a nosotros. Ya lo hemos visto, ya lo he hecho, ya lo hemos comprobado, así que, señor presidente, no entendíamos mucho el Bitcoin, usted hágalo, explícanos, y pues vamos todos juntos en esto, ¿verdad? Esa es la política que se tiene ahora en El Salvador. Así que, pues estas personas, yo sé que va a estar un poco complicado que lo puedan replicar inmediatamente en los demás países, pero ya llevan ahí la semilla de que en El Salvador sí estamos viendo beneficios, mucho más allá de ver si el precio del Bitcoin ha subido o ha bajado, que es lo que la mayoría ve y hasta ahí se queda, pero pues hay muchísimo más atrás de eso. A lo largo de esta conversación has comentado, ¿no?, la importancia de la figura de Bukele y de cómo alguien como él podría, digamos, seguir mejorando las perspectivas económicas y de apertura internacional del país. Pero, ¿qué pasaría o qué pasará cuando Nayib Bukele deje de ser el presidente? Porque entiendo que El Salvador sigue siendo un país democrático. Vaya por delante que sea democrático o no. A mí, francamente, no me parece que democrático sea especialmente bueno ni malo. O sea que si de repente deja de ser democrático y pasa a ser una monarquía de Bukele, a mí tampoco me parece, bueno, no tampoco pondría grito en el cielo. Así que no sé qué opinas de esto y qué podría pasar en un momento en el cual Bukele deje de ser el presidente. Mira, eso de verdad que lo va a decidir la población. Verás en redes tal vez los comentarios que la gente hace al respecto, pero de verdad que eso va a ser algo que lo defina la misma población salvadoreña. Y si hemos tenido ataques internacionales por ese lado, pues han sido sumamente fuertes y tenaces en decir que pues no se puede reelegir, que no sé qué, pero tenés Canadá, tenés Francia, tenés los grandes países, pues Estados Unidos, Biden ya dijo que se va a reelegir, pues. Entonces, ¿por qué El Salvador no? Entonces, o sea, ¿por qué eso? Porque es El Salvador. O sea, ¿qué diferencia tenemos, pues? O sea, así que sí hay algo que es importante y que, pues, es sumamente fuerte decirlo, pero es cierto, es que El Salvador de verdad que ahora sí es un país soberano completamente. Hay una conferencia de prensa, no sé si habrás escuchado de ella o, o, o no, pero mandó a llamar a todo el cuerpo diplomático en El Salvador e hicieron una reunión. A todo el cuerpo diplomático, en cadena nacional, frente a todos los salvadoreños, le dijo, es que nosotros vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. O sea, si queremos ser un país como Japón, queremos ser como Canadá, queremos ser como Suecia, como Suiza, vamos a hacer lo que ustedes hacen, para lo que hicieron para llegar a ser esos países. No vamos a hacer lo que ustedes dicen. O sea, porque si no, ¿y la soberanía del país dónde está?
Entonces, a nosotros nos dieron una carta donde decían, bueno, ustedes son libres, ya son un país libre, una república, y pues ya vean ustedes qué hacen al respecto. ¿Verdad? Incluso aquí en El Salvador hay un antecedente. eh, la gente dice, por ejemplo, bueno, lograron su libertad, lucharon, pero si tú sabrás más de eso que yo, justo en aquel momento, por 1821, cuando se dio la independencia acá en El Salvador, España venía de la conquista de Napoleón y venía en una crisis económica y casi fue como, uy, la operación allá en América, como que nos sale más caro ir a América y sostener esa operación que lo que tenemos que hacer aquí, así que mejor, De mejor hecho, dejen eso. no teníamos ni barcos para venir aquí, bueno, para ir por allí a veros. Exacto, exacto. Entonces, a nosotros aquí vienen y nos venden que, o sea, nos dieron la libertad, el yugo español, etc. No, si lo que pasa es que ellos ya no podían sostener la operación acá, entonces nos dejan ahí y ahí vean qué hagan. Y hay un antecedente en el que uno de los próceres salvadoreños manda a uno de los sobrinos, así se cuenta, pues, los historiadores, y fueron a Washington. Sí, señores, acá en Estados Unidos, vea, cree que nos podemos anexar como una colonia. Vea. Washington dijo no, y pues queda El Salvador aquí, ¿verdad? Y traigo a colación eso porque pues los países siempre van a tratar de mantener sus aliados. ¿Verdad? El Salvador realmente ahorita no es, lo han visto como un país pequeño que pues no es independiente, siempre se había visto así hasta que aparece Bukele y dicen, no, es que nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo. Otra vez, parte de eso es la lucha que se está haciendo con Bitcoin. Entonces, nos quieren vender la idea, no solo nosotros, sino que la comunidad internacional, que sería antidemocrático, una reelección, que él continuara, etcétera. Pero los salvadoreños como tal manejamos que pues él debería de seguir. Eso es lo que decimos como tal. Los salvadoreños, que somos los que realmente estamos acá y los que de verdad sabemos por dónde va la cosa. Así que pues es bastante improbable, al menos en el siguiente periodo que sucede. Y pues la población, la verdad que la voz populi aquí es esa, que él debería de continuar. Y si te haces la otra pregunta, le dirías a la población, acá a los salvadoreños, bueno, si no es él, ¿a quién pondría? Y nadie te va a responder. Así que quedas ahí como que por omisión, pues no queda de otra. Yo por ahí me quedo tranquilo, porque como te digo, no tengo mucho problema con los sistemas no democráticos, aunque como has dicho, este sistema se mantendría democrático y simplemente, bueno, se estudiaría la posibilidad Sí, de que saliese una votación y que si se aprueba, pues saldría reelegido, ¿no? Cambiando la Constitución, imagino, ¿no? Para permitirlo y listo. Otro aspecto, y ya por terminar, otro aspecto que me gustaría tocar, que es de nuevo un aspecto más social que económico, es el de la lucha contra las bandas armadas, que en el momento en el que, digamos, lo de Bitcoin ya pasó, digamos, pasó a ser algo más de segundo plano, de bueno, esto ya está hecho, pues ahora simplemente hay que dejarlo correr, como has dicho, ¿no? Que hay que darle tiempo. Un aspecto que, bueno, como sigo a Najib desde entonces, un aspecto que ha cobrado sí, mucha importancia ha sido el de la lucha contra las bandas criminales allí. Y nada, te quería preguntar por esto, porque, bueno, me gustaría saber un poco de dónde surge, ¿no? Este deseo de acabar con estas bandas, porque supongo que estas bandas llevaban años operando, ¿no? Y que supongo que no sé si es que se podrían haber atacado antes, pero no se hacía por las razones que fuesen. Entonces me gustaría saber de dónde nace el deseo, ¿no? De frenar esto en seco y cómo se vive esta situación actualmente en El Salvador. claro. Bueno, de hecho la política se define como el arte de vivir entre seres humanos y de organizar a la sociedad. Parte de eso, pues, obviamente, lo que venimos hablando en todo el podcast es la economía. Eh, entonces, estas bandas criminales son un cáncer para la economía. Es una bacteria que te está comiendo parte de sus ingresos, tanto para la población como para el Estado. O sea, miles de millones de dólares movidos por estas bandas que no iban a obras sociales, que no iban a inversión directamente, que no iban al bolsillo privado del salvadoreño que quería salir adelante. Te diré algo, el salvadoreño ve un negocio en cualquier parte del mundo y ya lo quiere poner él. Eso se ve bien, me parece, creo que podemos ganar dinero. Viene, agarra la idea, invierte un poco y ya pone un negocio. Entonces, de verdad que somos
mucho de hacer negocios, pero estas bandas criminales de verdad que no te permitían de ninguna forma poder poner, por muy pequeño que fuese tu negocio, porque ya sabías que iban a llegar prácticamente a la semana y te iban a decir, ok, usted nos tiene que dar $50 al mes, o nos tiene que dar $10 a la semana, o 30, lo que fuera, lo que se le ocurriera a la persona que te llegara a pedir esto que vulgarmente le dicen renta. Es tan vulgar que, o sea, ellos eran más estrictos para cobrarle su renta a las personas que tenían extorsionadas que el mismo gobierno a quienes debían de pagar sus impuestos. Así de vulgar era esto. Entonces, esa es otra arista que sabe el presidente, que en el momento que formalices a los negocios y tengan las ventajas del mercado, también el Estado se va a beneficiar de eso y va a correr más, aún más, se va a ampliar esta rueda de la economía y pues definitivamente va a ser más atractivo también para otros inversionistas. O sea, si un artista se quiere jubilar y quiere vivir frente a las hermosas cosas salvadoreñas, lo va a poder hacer porque no hay delincuencia. Entonces, hay un sinfín ahí de factores sumamente importantes por los que era definitivo llevar a que estas bandas se acaben de una vez por todas en El Salvador. El negocio es tremendo, o sea, si te das cuenta, también ahí tenías una economía prácticamente de muerte, en la que se movían funerarias, en la que se movían agencias de seguridad. Incluso tuvimos el descaro acá de que uno de los directores de la Policía Nacional Civil de El Salvador tenía su propia agencia de seguridad. Obviamente a quien presta servicios de seguridad privado, ¿tú crees que le va a convenir que se acabe la inseguridad si ese es su negocio? Entonces, cosas tan vulgares como esas, pues. Eh, Aparte de eso, los nichos dentro de las funerarias, etcétera, la parte donde entierran a las personas, una economía negra horrible, las armas, la droga, etcétera, todo eso. Entonces, para que pues el país como tal florezca también en turismo, en economía, aún más de lo que ya lo está haciendo, era imperativo que estas bandas se acabaran. Sí, a mí me pareció sorprendente de nuevo, ¿no? Como europeo bueno, habiendo vivido, digamos, la tibiedad Sí, de estos ataques a injusticias, ¿no? Que se ven en Europa, porque realmente, bueno, al menos España, por ejemplo, no es un ejemplo de dureza frente a injusticias como pueden ser, ¿no? las que describes aquí. Pues cuando vi los ataques de El Salvador a estas bandas, claro, a mí me llamó la atención, porque veías, bueno, como Nayib, el presidente, es muy público, ¿no? En cuanto a estas cosas, y lo comentaba ahí en Twitter, sí, pues explicaba, bueno, cualquier persona asociada, ¿no? a la banda directamente a prisión. Luego no sé, eran como todo muy, bueno, no diría salvaje, pero la palabra que me viene a la mente es esa, porque sí, en España, por ejemplo, bueno, digamos que hay unas salvaguardas para tratar bueno, de no privar o de no atacar a quien sea, ¿no? Por parte del claro. Estado, que lo que hacen es impedir muchas veces, ¿no? La labor de tratar de frenar esa violencia. Y sí, no, lo que vi ahí en El Salvador es que, bueno, se fue con todo. Todos los días decenas de detenidos y todos a prisión directamente. O sea que bastante fuerte, pero de nuevo, bueno, algo que, como tú dices, a mí me parece que es lógico. O sea, no puedes tener una sociedad operando normalmente cuando personas así pues están allí metidas y ¿no? Trabando un poco las ruedas de la economía y de la vida en general. Así que, no, en ese sentido, pues de nuevo, volviendo a ideas de Hoppe, como la de la monarquía, pues no me parece mal que, oye, pues que se acabe con la violencia, pues con el grado de violencia necesario, ¿no? Y si en este caso hacía falta ser muy agresivo contra estas bandas, pues oye, me parece que es lo lógico. Así que sí, ¿no? De nuevo, otra decisión que aquí sí que veo, bueno, realmente buena. Y me alegro de que la tomasen. Sí, definitivamente. Yo te soy honesto, yo crecí en medio de todas esas bandas, porque es una cuestión que la veías en el día a día, la habíamos normalizado. Mi infancia, mi adolescencia, la crecí ahí y, o sea, bueno, hay un sinfín de historias que te pudiera contar al respecto. Y, y, y pues, o sea,
era una simbiosis prácticamente entre la violencia y el día a día. Así que ahora hemos avanzado muchísimo, de verdad. En 3 años ya vemos anormal que se den situaciones violentas en el país, cuando antes, hace 3 años, era una cuestión del día a día, a plena luz del día, en lugares tan públicos como la principal plaza de El Salvador, que es conocida como El Salvador del Mundo, un lugar sumamente concurrido. Incluso ahí veías actos de violencia tremendos. Entonces, y siéndote honesto, si yo pusiera, y para todos los que escuchan el podcast, si yo pusiera en una balanza la violencia con la que actúan o actuaban estos grupos, a la que se ve, al menos a través de las mismas redes del presidente Bukele, que él los trata, o sea, la balanza de ellos se desborda aún más. O sea, lo que viste del presidente por 1000, así trataba a la población estas bandas. De Sí, verdad por eso que digo que un hace falta respeto. una fuerza suficiente, sí, para. Y si la fuerza ejercida es grande, pues hace falta mucha más. Exacto. Y el punto es que aún así, o sea, no hemos ejercido una fuerza igual a la que ellos han ejercido contra la población. De verdad que no. O sea, el nivel que ellos manejaban para maltratar a la población, para acabar con ella prácticamente, acabar con sus vidas, ha sido tremendo. Lo que se ve que la fuerza que utilizan las fuerzas de seguridad de El Salvador contra ellos es una nada comparado a lo que ellos realmente hacían. Así que la población lo ha aplaudido muchísimo, de verdad que sí, incluso ellos mismos. Eh, Hay una frase que ocupa uno de los funcionarios, que donde ellos tenían sus tatuajes, que para ellos era un orgullo lucirlos, ahora se están poniendo con maripositas y flores para tapárselos, y aún así no se puede, no se pueden esconder. Así que prácticamente es una cuestión de un máximo, tal vez 6 meses, un año, para que pues El Salvador vea las bondades de todo eso que está sucediendo también respecto a la delincuencia y que va a incrementar la economía del país. Bueno, José, pues creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que está pasando en El Salvador, a todo lo que ha ocurrido tras el anuncio de adoptar Bitcoin y también, bueno, hemos comentado un poco la situación de El Salvador bueno, en el mundo, ¿no? En el ámbito internacional. Claro, Así que, claro. José, pues muchas gracias por haber estado aquí comentando todo esto con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y de hecho, pues, nuevamente, cualquier otra duda que quede al respecto, la hacen llegar a través de las redes y pues veremos de qué forma las podemos responder. Sí, y también como has comentado antes, tienes un canal en YouTube en el cual tratas temas de actualidad, de lo que está pasando en El Salvador, en el cual, bueno, la gente que esté más interesada, pues se puede mantener informada. Por supuesto, tal vez hay en algún lado quede el enlace o algo para que puedan Sí, buscarlo, o me pueden buscar de verdad en todas las redes como José Valdés SV, todo unido. sí, bueno, pondré enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Así que no te preocupes. Y nada, José, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alberto. De verdad, muchísimas gracias. Un gusto y un saludo muy fuerte hasta allá, hasta España. Chao. Y hasta aquí lo de José. Ya habéis visto a lo largo de la conversación que he intentado sacar más titulares, entre comillas, ¿no? O más información, ¿no? Directamente. Y no me ha sido fácil. O sea, espero que comprendáis que yo he intentado sacar más información, más chicha, pero realmente, bueno, hemos sacado lo que hemos podido. Ha sido una buena actualización, un buen update de lo que está pasando ahí. He intentado y he sacado todos los temas que me parecían relevantes por tocar en esta etapa y con todo lo que ha pasado en El Salvador en los últimos 6-8 meses. Y bueno, y en ese sentido sí que lo hemos cubierto, si bien es verdad que me habría gustado encontrar o sacar algo más de información, que se hubiese mojado un poco más en algunas cuestiones, pero hay que tener en cuenta que como comunicador, como lo ha dicho, y trabajando cerca de lo que es el gobierno de su nación, pues claro, esto a veces pasa que la gente no se puede mojar tanto como igual le gustaría en bueno, en una entrevista que luego será pública. Así que, bueno, espero que aún así lo hayáis disfrutado, porque es verdad que a pesar de que no hemos entrado en algunas cosas que me habría gustado, pues sí que hemos entrado en muchas otras. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Y nada,
Si no os ha gustado ni un carajo, pues decídmelo en Twitter, @alberto_mera. Si os ha gustado un poquito, también me lo podéis decir, ¿sabes? No pasa nada. Y nada, lo otro también os lo recuerdo. Patreon, Twitch, Relay por si quieres comprar Bitcoin y ya estaríamos. ¿Sí, no? ¿Ya estamos? Venga, pues hala. A pasar bien el día.